su muerte decían los salmos también cual vergel, velado en carne el vino, la vida a Dios consagró. Él fue al Calvario, varón solitario, y todas mis culpas borró. La muerte no pudo vencerle, al cielo entonces subió, de donde espera su pueblo, aquel que así le salvó. Helado en carne el vino, la vida a Dios consagró. Él fue al Calvario, varón solitario, y todas mis culpas borró. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana buscamos tu presencia, dándote gracias por la celebración de la Cena del Señor, participando de los símbolos de su cuerpo y de su sangre que Él derramó en el Calvario, completando la obra de la redención. Queremos que nos ayudes, oh Dios, en seguir mirando la persona de nuestro Salvador, para conocerle mejor, para gozarnos en su persona y en su presencia, apreciándole más, amándole más por lo que Él es y será por toda la eternidad. Bendícenos en esta mañana, danos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para abrir tu palabra y encontrar en ella las verdades que allí han sido reveladas por la inspiración de ti mismo a través del Espíritu Santo en aquellos hombres que la escribieron. Bendícenos en esta mañana, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y recibe las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hemos cantado que la Biblia revela a Cristo. Y dice el himno que los salmos también, cual vergel. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el Salmo 45, para que veamos algunas cosas que los hijos de Coré, que escribieron este salmo, nos muestran acerca del Señor Jesucristo. Considero que este es uno de los salmos que son llamados mesiánicos, porque tienen referencias que son aplicables, que corresponden al Señor Jesucristo como Dios manifestado en carne. Entonces vamos a ver aquí a lo largo de este salmo algunas cosas, según el tiempo lo permita, en relación a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con el versículo 1 del Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Aquí nos detenemos por un momento considerando la actitud de este hombre que escribe el Salmo. Él dice que su corazón está rebosando, indudablemente producto de la meditación. Él está meditando en el Dios del cielo. Él está ocupado en las realidades que él conoce a lo largo de la historia de la humanidad, porque Dios desde el comienzo de la historia de la humanidad se ha revelado al hombre en distintas maneras. Y hombres de Dios que le buscaron y que fueron fieles a él y que le siguieron y vieron sus maravillas y meditaron en él, entonces pueden producir estas palabras de alabanza. El escritor dice que su corazón está rebosando palabra buena. ¿Y a quién dirige él? Él canta. Y él dice, dirijo al Rey mi canto. Entonces vamos a buscar de qué rey estará hablando el salmista. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer ahí una escritura que nos dice lo siguiente en el versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes,
y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Una referencia al Cordero, y nosotros sabemos que el Cordero es el Señor Jesucristo, y aquí dice que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero el capítulo 19 y el versículo 16 nos dice lo siguiente: una vez que el Señor Jesucristo hace su aparición en su venida en gloria, lo cual está profetizado aquí, dice el versículo 16 que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que este salmista está dirigiendo su canto al Señor Jesucristo. Probablemente él no sabe de quién está hablando. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras, pero el Espíritu Santo está haciendo referencia al Rey de Reyes y Señor de señores. Sigamos leyendo. El versículo 2: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. ¿Qué nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 4? Lucas capítulo 4 nos dice que el Señor Jesucristo, comenzando su ministerio, vino a Nazaret, donde se había criado, en el versículo 16 del capítulo 4 de Lucas. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. Y seguramente el Señor continuó diciendo algunas otras cosas que no están reseñadas aquí, pero el versículo 22 dice que todos daban testimonio, buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Estos hombres estaban maravillados, escuchando al Señor hablar, palabras de gracia, palabras de aliento, y ellos se gozaban escuchándolo a él. Lamentablemente, después que el Señor empezó a denunciar sus faltas y sus pecados, terminaron llevándole a un monte con intención de despeñarlo. Pero el Señor salió por en medio de ellos y no pasó nada, no era su hora. Pero aquí tenemos a estos hombres maravillados de que de esta persona, de este ser, están saliendo palabras de gracia. ¿Y acaso no es lo que ocurrió durante todo su ministerio? Entonces, en este salmo nosotros estamos viendo referencias a su ministerio terrenal. El Señor hablando palabras de gracia. En innumerables ocasiones que nosotros tendríamos que dedicar bastante tiempo para revisar varias escrituras en los evangelios que nos muestran esta realidad. La gracia se derramó en los labios del Señor, y por tanto Dios te ha bendecido para siempre, sigue diciendo el Salmo, versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Versículo 24, y ahí empezamos a ver la deidad del Señor Jesucristo. El Salmo 24 dice en el versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Note la similitud de la expresión, el valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Ahora usted podrá decir, bueno, pero ahí está hablando de Jehová, pero es que Cristo y Jehová, el Cristo del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Jesucristo es Dios, se manifestó Dios en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. El Señor Jesucristo es el valiente. Ciñe tu espada. Allí en Apocalipsis lo vemos en su venida en gloria, con una espada con la cual herirá a las naciones. Sigue diciendo el versículo, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Otra versión dice, tu diestra te guiará a hazañas terribles. Podemos volver de nuevo al capítulo 19 de Apocalipsis para que veamos allí algunos detalles.
cuando nuestro Señor Jesucristo es visto en la profecía que el ángel le reveló a Juan, viniendo en gloria, no en el momento del arrebatamiento de la iglesia, sino con la iglesia en su venida en gloria. El capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 11, dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice que el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El Salmo nos dice: cabalga sobre palabra de verdad. Él es el verdadero, de humildad y de justicia. Con justicia juzga y pelea. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y hermanos, seguimos leyendo en este mismo capítulo que el Señor dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y más adelante en el mismo capítulo, los ejércitos que pretenden pelear contra el Señor Jesucristo viniendo en gloria, habrán de ser vencidos. Dice más abajo que un ángel convoca a las aves que vuelan en medio del cielo para la gran cena de Dios. Los enemigos del Señor que pretenden pelear contra Jerusalén y destruirla. Y una vez que el Señor aparezca en el cielo, en aquel caballo blanco, con los ejércitos celestiales, pretenderán pelear también con él. Pero ellos van a ser totalmente destruidos, eliminados, y solamente van a entrar al reino milenario del Señor personas salvadas, personas que están de parte de él. Y la iglesia vendrá con él en gloria. Entonces caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y el Señor va a establecer su reino milenario, que después se prolongará por toda la eternidad. Pero versículo 6 dice algo muy interesante: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hemos estado mirando ya esto de que el Señor es el verdadero y con justicia juzga y pelea. Pero entonces aquí el tono de la expresión del salmista cambia. Ahora el salmista parece estarse dirigiendo a Dios. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Pero si seguimos leyendo más abajo, dice la expresión: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cómo es eso? Tu trono, oh Dios, y ahora te ungió Dios, el Dios tuyo. Hermano, la deidad de Cristo. Estas palabras son proféticas y se refieren a la unción de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9 y versículo 5. Sería interesante que también vayamos a esa escritura. Romanos capítulo 9 y versículo 5, dice la escritura que de los israelitas son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y lo que nos dice Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otra referencia muy clara a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros encontramos aquí
que el salmista por el Espíritu Santo se dirige a Cristo y lo llama y le dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y más abajo, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. No hemos leído en capítulo 4 de Lucas que el mismo Señor dice: me ha ungido, me ha ungido. Vamos a citar textualmente la Escritura para no equivocarnos. Lucas capítulo 4, donde leímos al comienzo, versículo 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el ungido. Y ese es el significado del título del Señor, el Cristo, el ungido de Dios. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Del Hijo dice, estas son cosas que dice Dios. Dice, cosas que dice Dios. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, eso lo dice Dios. Y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice tal y tal, más del Hijo dice, versículo 8, tu trono, oh Dios. El Padre llamando al Hijo Dios, diciéndole, tu trono, oh Dios. Jesucristo es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Una cita de este salmo, recalcando, enfatizando la deidad de nuestro Señor y que Él es el Cristo, Él es el ungido. Dice versículo 8, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Éxodo capítulo 30, versículo 22. Éxodo 30 y 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo de santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte de perfumador, será el aceite de la unción santa. Ahora, en este libro de Éxodo, nosotros encontramos tipos de las cosas que vendrían después. El Señor ha sido ungido por el mismo Dios, con el aceite de la unción. Y esto que vemos aquí es una figura. Y uno de los ingredientes del aceite, tenemos aquí la mirra y la casia. Y el Salmo nos dice, referente al Señor, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Él ha sido ungido. Y en el versículo 9 al final dice, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Yo pienso, hermano, que esta podría ser una referencia a la iglesia. El Señor en su trono de gloria y la iglesia a su lado, vestida de dignidad, de gloria también, es su esposa. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Pienso que puede ser una referencia a la iglesia. Dice el versículo 10, oye, hija mía, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Pienso que sigue refiriéndose a la iglesia. Y los discípulos dijeron en el Evangelio, en una ocasión al Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Aquí estamos leyendo que el Salmo dice, olvida tu pueblo y la casa
de tu padre y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu Señor. Una exhortación para la iglesia. Olvida a tu pueblo. Y el Señor les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, hijos, etcétera, que no reciba múltiples bendiciones que él desglosa allí en el versículo. Pero esa es la iglesia, ese es el creyente que por amor al Señor está dispuesto a dejar cualquier cosa. Y tenemos ejemplos bíblicos de cómo ha sido así. Y tenemos ejemplos contemporáneos. Hemos oído de creyentes, sobre todo en países que son hostiles al Evangelio, cómo han sido desheredados por haber creído en el Señor. Y tienen que salir del pueblo y tienen que irse de la familia porque ya la familia no los acepta en su círculo. Desheredados, exiliados de la familia porque han creído en Cristo. Hemos visto casos de la señora que le ha dicho al esposo para elegir entre su evangelio o yo. Y el hermano ha tenido que elegir al Señor y se ha quedado solo. Hay historias. Y al revés también, la esposa creyó en el Señor y el marido la abandona porque creyó en el Señor. Pero el Señor dice que debemos estar dispuestos a dejar cualquier cosa por seguir al Señor. Y dice la Escritura más abajo, deseará el rey tu hermosura. Esto es algo que va a agradar al Señor. El Señor le dijo a los discípulos, Lucas capítulo 18, no hay nadie que haya dejado casa, padre, hijos, etcétera, y que no reciba tantas cosas. Y en el siglo venidero, la bendición máxima y eterna. Inclínate a Él porque Él es tu Señor. La iglesia es del Señor. Él es el dueño. Uno puede leer cuando vamos a la carta el Evangelio de los Hechos, capítulo 20, cuando el apóstol se reúne con los ancianos de Éfeso, versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. El Señor es el dueño, la iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tremendo precio el que el Señor pagó por la iglesia. Entonces Él es el dueño, Él es el Señor de la iglesia, Él es el propietario de la iglesia, es su novia, es su esposa. El Señor ha sido desposado con esa esposa que Él mismo ganó con su propia sangre. Inclínate a Él porque Él es tu Señor. De manera tal que la iglesia no es propiedad de ningún ser humano. No. Un lenguaje inapropiado sería, por ejemplo, aquí entre nosotros decir que esta es la iglesia del pastor Mario, o la iglesia del pastor Humberto, o la iglesia del pastor Edwin. No, ese sería un lenguaje no bíblico, no bíblico. La iglesia es del príncipe de los pastores. La iglesia es del Señor. Los ancianos han sido designados, constituidos por el Espíritu Santo para apacentar la grey de Dios, para cuidar la iglesia, para pastorearla, para mirar por ella, pero la iglesia es propiedad del Señor. Y nuestros hermanos ancianos lo saben que es así. De modo que aquí tenemos, inclínate a Él porque Él es tu Señor. Y en el reinado milenial, hermanos, dice la iglesia, dice la Escritura aquí, las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor, los ricos del pueblo. En Zacarías capítulo 8 tenemos algo muy hermoso que mirar, algo parecido a esto, versículo 20. Cuando el Señor venga en gloria y establezca su reino aquí en esta tierra desde Jerusalén, dice la Escritura, vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, y entonces otro dirá, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua,
tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hermanos, cuando el Señor venga en gloria a instalar, a establecer aquí en la tierra su reino milenario, Él va a venir con la iglesia, que ya ha arrebatado más o menos 7 años antes, en cualquier momento, y Él ha de venir en gloria como Rey de Reyes, Señor de Señores, venciendo y para vencer y para reinar en este mundo con justicia, con verdad, y la iglesia va a estar a su lado. Y eso será tan glorioso, hermanos, que dice que fuertes naciones y de todos los pueblos querrán ir a Jerusalén, porque allá está el Señor. Vamos allá a implorar el favor de Jehová. Y si hay un judío que está tomando el avión, comprando boletos para viajar a Jerusalén, seguramente vamos contigo, porque hemos oído que Dios está con ustedes allá en Jerusalén. Qué gloriosa será esa época cuando literalmente nuestro Señor sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya lo es, pero cuando esté instalado allí en Jerusalén, reinando sobre el mundo entero, con justicia y con verdad, y derramando toda la bendición de su reino a todo el mundo en ese momento. Entonces, hermanos, hay todas estas cosas que podemos mirar aquí en relación al Señor. En el versículo 17 dice, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las naciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Zacarías 14:9, y con esto vamos a terminar. Zacarías 14:9 dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Jehová será rey sobre toda la tierra. Otra vez, la deidad del Señor. El que estará en Jerusalén como rey es el Señor Jesucristo, pero es Jehová, es Dios. Allí en la persona de Cristo reinando sobre todo el mundo. Y Daniel capítulo 2 y versículo 44, Daniel 2:44, dice, creo que es la última cita que voy a mencionar, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino del Señor es eterno. Una vez que Él lo establezca en forma literal, comienza el estado eterno 1000 años después, y Él será rey eternamente y para siempre. Un reino que no será destruido. Y la Escritura nos exhorta entonces, hermanos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, que no se puede mover, agradémosle, sirviéndole con temor y reverencia. Es la exhortación para con nosotros. Entonces, hermanos, ojalá estas escrituras, estas referencias que vemos aquí en este salmo, sirvan para producir en nuestros corazones gozo, más conocimiento de las glorias de nuestro Señor Jesucristo en relación a lo que fue su ministerio terrenal y lo que sigue siendo su ministerio hoy día. Él está sentado en el cielo, Él está intercediendo por los suyos. Él no nos ha dejado solos, está con nosotros. Lo que tiene que ver con su futuro, su venida en gloria, lo que tiene que ver con la relación de Él con su iglesia, propiedad de Él, y lo que espera por toda la eternidad. Otra cosa que iba a mencionar es la del versículo 15. Entrarán en el palacio del Rey. La iglesia va a entrar en el palacio del Rey. Jesucristo dijo, quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando el Señor arrebate su iglesia, los creyentes entrarán en el palacio del Rey. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.
Ah, caramba. Sorry. Gracias. Vamos a cantar una estrofa del himno 399. Vamos a cantar la última estrofa. Dice, Cristo vive y nos guiará, no nos desampara, no nos desamparará. Con su iglesia quedará hasta el fin llevarla para ver su hermosa faz y gozar de eterna paz. Última estrofa del himno 399. Cristo vive nos guiará, no desampara, con su iglesia quedará, hasta el fin llevarla, para ver su hermosa faz y gozar de eterna paz. Vamos a leer en el Evangelio, primeramente en el Evangelio de Juan, una cita que el hermano Osea nombró al final. Dice, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice, no se turbe vuestro corazón. Versículo 1. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y vamos a leer también otra escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En el versículo, vamos a leerlo desde el 13, capítulo 4, versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esperando que, hasta aquí la lectura, esperando que el Señor bendiga su palabra. Amén. Habíamos dicho
que nos gozamos en esta semana de los ministerios que habíamos escuchado, pues, de parte del Señor a través de nuestros hermanos que participaron en estos ministerios. Hay muchas cosas destacadas cada noche. Nos llamó mucho la atención el trabajo que en verdad se hace allá en Panamá. Nuestro hermano Marco Tulio describió con muchos detalles eso, y uno ve pues cómo el Señor va obrando, cómo el Señor ha obrado en esa parte, cómo ha ayudado precisamente a los hermanos allí. Sacrificio bastante de los hermanos. Y una cosa que llamó la atención precisamente en estos ministerios, algo que dijo el hermano Larry, su oportunidad, de cuando leyó la escritura de que nosotros somos luz del mundo, somos la sal de la tierra, pero somos luz del mundo también. Y que cada uno está brillando, cada quien brilla para el Señor. Pero él destacó algo, muchos brillan de una forma o de otra. Pero hay algo que hemos destacado no solo ahora, sino por en muchos ministerios se ha hablado al respecto, y es de la ausencia de los hermanos en el culto. Y él dijo, hay muchos que brillan, sí, ¿verdad? Pero muchos brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia. Y esto lo recalcamos siempre. Y a lo mejor aquellos que están acostumbrados a esto, le dice, viene el hermano otra vez con el mismo. Así pasa, ¿no? Un oído escucha, el otro, por el otro sabe. Y pueden haber diferentes motivos o causas. Cada quien lo puede poner a sopesar delante del Señor. Si su causa es valedera para no estar aquí reunidos, congregados en el nombre del Señor. Cada quien, como dice la Escritura, cada quien dará cuenta al Señor de cada una de esas cosas. Y por eso nos habla la Escritura del tribunal de Cristo, donde el creyente va a estar presente ahí. Todos los creyentes van a estar presentes en ese tribunal de Cristo. Pero no es para condenar, como sabemos, el tribunal de Cristo no es para condenar al hermano, sino para sopesar precisamente su desempeño acá en la tierra, como hijo del Señor que es, como hijo del Señor que somos. Nuestra actitud, nuestra manera de proceder, nuestro desempeño en las cosas del Señor, esto va a ser sopesado delante del Señor. Y por eso que la Escritura nos narra, nos libra que muchos sufrirán pérdida. Muchos sufrirán pérdida. Pero es por eso, hermano. Por el descuido que haya en nosotros, o la desobediencia que haya en nosotros, en la palabra del Señor. Muchos sufrirán pérdida, dice la Escritura. Pero, claro, todos tendrán su galardón, que ninguno pele su galardón. Pero sufrirán pérdida, dice la Escritura. ¿Cuál será esa pérdida? Bueno, algunos dicen que ya el galardón, por ejemplo, del hermano Ali no va a ser el mismo del hermano Henry. Dicen los que profundizan más en las Escrituras. Yo no me atrevo a decir eso, pues, pero a lo mejor tendrán algo de razón. Entonces, ¿qué razón tenemos nosotros para no estar acá? La costumbre. Bueno, puede ser, hermano. Yo creo que sí, más que todo eso. Y el descuido por las cosas del mundo, las cosas materiales, puede ser otra causa también. Nos afanamos, hermano. Nos afanamos en las cosas del mundo, en el trabajo, en otras cuestiones más, y descuidamos la congregación.
Aquí, como dice la Escritura, es con donde el Señor derrama bendiciones y vida eterna. No tenemos, no sabemos, pues, por cada uno, como dijimos, tiene su causa, justa o no justa, no sé. Eso lo dirá el Señor. Eso lo dirá el Señor. Pero lo que es cierto es que deberíamos estar acá y no estamos. Deberíamos estar acá. Como dijo el hermano Larry esta noche, brillamos, pero por ausencia, por su ausencia. Muchos brillan por su ausencia. Yo diría mejor que estamos opacos, más. Seríamos Larry, ¿verdad? No estamos brillando, sino que estamos opacos. Como la luz. De este lado, decía Larry, de este lado hay poca luz. Así es, hermano. Pero el tema sí principal, hermano, que queda poco tiempo y es un tema largo, hermano. Es un tema largo y muy profundo y amplio. Hay muchas cosas de detalle que es precisamente el tema es la presencia de nosotros allá en los cielos. El Señor dijo, como hemos leído al principio, que el Señor prometió, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las moradas celestiales. Y uno se pone a pensar, ¿cómo será estar allí? Eso es algo que a mí me atrae, hermano, y comparto muchas veces con otros hermanos, empezando por el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo será eso, hermano? El arrebatamiento de la iglesia cuando el Señor venga. Los muertos en Cristo, como dice la Escritura que hemos leído, resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Y luego nosotros los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en el aire para encontrarnos con el Señor allí. ¿Cómo será ese espectáculo? Eso es algo que yo me pongo a pensar, hermano. Algo glorioso para el creyente. Algo maravilloso ver subir uno a las nubes y encontrarse junto con los hermanos que ya no están presentes con nosotros porque han partido, juntos a la presencia del Señor, encontrarnos en las nubes. Para nosotros es algo maravilloso, ¿no? Indescriptible, sería eso, lo llamaría. Algo indescriptible. Pero para los que quedan en la tierra, ¿no? Familiares nuestros que no son salvos, les resta una calamidad después del arrebatamiento de la iglesia. Pasar por la gran tribulación. Por eso siempre rogamos al Señor y oramos al Señor por nuestros familiares que aún no son salvos, hijos, padres, hermanos, sobrinos, todos ellos, hermano. Siempre oramos para que ellos busquen al Señor y lo acepten como su Salvador personal. Se sorprenderán al verlo que no está el familiar al lado. Se sorprenderán. Y a lo mejor llorarán a partir de ese momento y será un llanto interminable. Ver que está perdido, sin Cristo, sin salvación, sin ninguna esperanza, porque rehusó en su tiempo buscar del Señor. Por eso la Escritura dice, el tiempo es ahora. Hoy es el tiempo aceptable, dice la Escritura. ¿Cómo será ese espectáculo? El mundo se sorprenderá.
Uno se puede imaginar y dice, bueno, se caerán los aviones, los carros que van con los hermanos manejando chocarán o algo así. No sabemos. Pero sí, el Señor tendrá el control de todas esas cosas. Uno no puede pensar que en ese momento glorioso para el creyente vaya a haber algo desastroso en la tierra en ese momento, en ese sentido, pues. De que si van unos en el avión o van otros en un barco, queda a deriva, o van otros en un carro, queda a la deriva y choca. No, el Señor tendrá control de esas cosas. Eso no, yo ni me pongo a pensar en eso. El Señor sabrá cómo hacer eso. Tu momento habrá y el Señor tendrá el control. Pero cuando estemos allá con el Señor en la mansión celestial, hermano, si pensar nada más en el levantamiento de la iglesia y encontrarnos con el Señor en las nubes y ver cómo subimos juntos, todos junto con los hermanos que han resucitado, que han muerto en Cristo Jesús, ¿cómo será entonces encontrarnos allá en esas mansiones celestiales, hermano? Allá no habrá llanto, no habrá dolor, dice la Escritura. Conoceremos la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. La Biblia la describe como algo apostólico, hermosísimo, con sus calles de oro, sus columnas, sus fundaciones con piedras preciosas. Habla de sus puertas, dice allí. Dice que el material, dice Apocalipsis 21, 18, dice, el material de su muro será de jaspe. Jaspe, una piedra preciosa. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Uno no se puede imaginar aquello majestuoso. Yo creo que nuestra mente no alcanza, así como Pablo escuchó palabras inefables, palabras que no se pueden describir, que solamente escuchan allá en los cielos. Uno no puede describir esa hermosura. Aquí el apóstol trata de hacer algo semejante de lo que está viendo, describiendo con estas piedras preciosas, porque es tan hermoso que la hermosura que veremos allá solamente es comparable con esto, con el oro puro, con las piedras preciosas. Dice allí, las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Qué cosa, hermano? 12 puertas que son 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Y no vi en ella templo. ¿Saben por qué? Porque dice que el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Verle a Él, no solamente aquella descripción del que hablaba del apóstol aquí, de esa hermosura, sino verle a Él cara a cara. Ver a Dios. Nadie le ha visto jamás, pero está allí. El Señor dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Veremos al Señor, veremos al Dios Todopoderoso. No hay manera, hermano, de describir tanta hermosura que nos espera. ¿Hay alguno aquí que no ha creído en el Señor? Quiere ver esa hermosura, hermano. Quiere estar presente allí. Busque al Señor. Acéptele como su Salvador personal. Estaremos gozándonos de las mansiones celestiales. No habrá necesidad de sol, dice allí, ni de luna, porque Dios alumbrará, dice acá.
¿Y saben otra cosa? Dice ahí también en el versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya todo quedó atrás, hermano, cuando estemos con el Señor allá en los cielos. Las primeras cosas pasaron. Dios enjugará toda lágrima. Una vez escuché de nuestro hermano don Cristian Chirino hablar de esto. ¿Cómo es que Dios enjugará toda lágrima? Y él dijo algo que a mí me llamó la atención. Porque la Escritura dice que los que han muerto en Cristo Jesús ya no tendrán más conocimiento de acá, de lo que está pasando aquí en la tierra. Pero él dijo algo y me llamó la atención. Que cuando dice que Dios enjugará todas lágrimas. Y él describió algo como aquella parábola que el Señor, no una parábola, sino porque él no describe como parábola, sino por la que el Señor dijo del rico y Lázaro. Que cuando el rico abrió sus ojos y estaba en tormento, él estaba en tormento y dice que vio a Abraham. Y pidió a Abraham que enviara a Lázaro, a su familia, para que le anunciara la palabra, para que ellos fuesen a ese lugar donde estaba él en tormento. Pero Abraham le dijo a sus profetas: tienen, escuchen. Si no escucharon a los profetas, no escucharán a uno que vaya de aquí para allá. Y dice que había una separación grande entre donde estaba Lázaro con Abraham y donde estaba el rico. Y ni nadie pasaba de arriba, de allá, a donde estaba el rico en tormento, ni los que estaban en tormento podían pasar hasta allá donde estaba Lázaro. Pero entonces lo que quiero decir es que nuestro hermano Cristian dijo esa vez, lo que pasa es que muchos, los creyentes, van a ver a sus familiares, así como veía el rico, o como veía Abraham al rico en tormento allá. Pero Dios va, como dice acá, a enjuagar todas las lágrimas. Quizás ese dolor que se puede sentir, o esa tristeza que se puede sentir al ver un familiar allá, Dios lo va a quitar. Enjugará todas las lágrimas. Eso me quedó a mí grabado. Dijo: tendrá entonces el Señor consuelo de nosotros, nos fortalecerá, y ya será otra. Estamos en otro nivel. Estaríamos ya con cuerpos celestiales semejantes a los del Señor. Lo cierto es que allí no habrá más llanto, dice la Escritura. ¿Qué será? ¿Qué será de estar allá, hermano? ¿Qué será de estar allá? Ver tantas maravillas y estar para siempre con el Señor. Reinaremos con el Señor, dice la Escritura. Somos reyes y sacerdotes, nos dice la Escritura. Reinaremos con el Señor. ¿Qué será estar allí en la presencia del Señor? ¿Qué será estar allí en las mansiones celestiales con el Señor Jesucristo?
Ojalá, Señor, el Señor nos guarde, nos ayude para seguir adelante, hermano. Y estando allí afianzados en la palabra del Señor, para servirle, agradarle a Él, siempre esperando la venida del Señor Jesucristo. Siempre a la expectativa de su Señor. Esperando la trompeta. Cuando suene la trompeta, la escucharemos. Ya sabemos que vamos a estar con el Señor. Vamos a ser arrebatados juntamente con los que han muerto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, Señor, unos por otros, hermanos, como hemos dicho a veces, para que el Señor nos ayude a seguir adelante, a estar siempre ayudando en lo que más podamos, las cosas del Señor. Y sobre todo, buscar más de este amor hermanable que encontramos aquí, reunidos como iglesia, apoyándonos unos a otros. No solamente en lo material, sino en lo espiritual. En lo espiritual, que es lo que nos vamos a llevar, porque lo material se queda. En lo espiritual, ¿no? Ayudarnos a crecer unos a otros en el conocimiento del Señor. Y estando pendiente, justamente acá, justo de lo que el hermano está hablando aquí en la tribuna, y no estar allá atrás conversando. Y que pareciera que no le importara, hermano, muchas veces, no le importara. Se está anunciando la palabra de acá, desde la tribuna, y allá atrás, están conversando, hablando. No debe ser así. Es falta de respeto, hermano. Falta de respeto. Ojalá que el Señor nos siga ayudando pues a hacer las cosas como deben ser. Que todo redunde para la gloria, para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.